Que el Señor les bendiga, amados hermanos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde, los proteja, les haga abundar en toda gracia, en toda dádiva, en toda bendición. Y desde el Monte Santo les enviamos un cordial saludo, esperando en el Señor que cada mensaje que Dios me permite compartirles traiga edificación a sus vidas, les ayude a conocer un poquito más. Y esa es mi oración a Dios, que donde llegue este mensaje, usted pueda asimilarlo, ponerlo por obra, y que traiga mucha bendición a su vida, a su familia, a su ministerio. Y vamos a iniciar en esta hora con este mensaje titulado La honra a los padres. Y hoy vamos a saber, como el mensaje pasado, hablábamos de qué es honra. Honra es manifestar con acciones, con hechos, con obras, algo que nuestra boca quizás dice muchas veces, pero no va acompañado de obras. Entonces, honra es darle, en este caso, a los padres, ¿sí? ¿Dónde ha quedado esa honra? Y en este mismo enfoque de honra, la escritura en Malaquías 1, versículo 6, cuando el Señor mismo les habla al pueblo de Israel y les dice, hablando de lo que un padre necesita recibir, dice, el hijo honra al padre, no el padre al hijo, no, el hijo honra al padre. Y les decía que es honra. Honra es dar, honra es manifestar con acciones, con hechos, ¿sí? Eso que se merecen nuestros padres. Dice, y el siervo a su señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, un padre nuestros padres necesitan ser honrados por los hijos, no los hijos. Hoy sucede, en nuestros tiempos sucede lo contrario. Son los padres que están honrando, entre comillas, a los hijos, ¿sí? Ahora ya no es honra, es alcahuetería. Pero la verdad, vamos a ver a la luz de la Biblia cuáles son los principios que Dios dejó para que nosotros los pongamos por obra y venga bendición a nuestras vidas. En Efesios 6, versículos 1 al 3, podemos ver algo de esto. Hay muchas citas en la Biblia. Vamos a ver algunos donde nos da la enseñanza el Señor de cómo nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Cuál es lo que Dios dejó establecido, ¿sí? Para esta relación en familia? Dice el Señor, dice la Escritura así: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Viene de donde nace la justicia. Ahí nace la justicia. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, ya empezamos a hacer justicia en la tierra, ¿sí? Esto es justicia. Cuando no hay obediencia es injusticia, de los hijos hacia los padres, ¿sí? Y dice, ahora, la obediencia es una cosa y la honra es otra cosa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa que trae ese mandamiento? Pues dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Perdón, la violación a este mandamiento tan importante en la palabra de Dios es lo que ha traído la muerte a mucha gente, a muchos jóvenes, ¿sí? Porque está establecido, es un mandamiento universal. Esto no es solamente para los cristianos, esto es un mandamiento universal para todo aquel que tiene un padre, ¿sí? Todos tenemos padre y madre, ¿verdad? Y dice la Escritura, dice, honra a tu padre y a tu madre para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, es tan importante la honra, la obediencia y la honra a los padres, que dentro de los 10 mandamientos que Dios estableció en el Éxodo 20, versículo 12, Dios lo incluyó. Dios incluyó este mandamiento como algo importante. Por eso dice que es el primer mandamiento con promesa. Los otros mandamientos no traen promesa, pero este es uno de los primeros que trae promesa. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Es tan importante la relación de padres e hijos padres,
que la Escritura nos enseña. Éxodo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, si los días se acortan es porque no ha habido obediencia ni honra. No ha habido honra, no ha habido obediencia, ¿sí? Hoy vemos, ya es normal ahorita ver relaciones entre padres e hijos como amigos, no como amigos, sino algo, no sé, algo muy, muy feo. La relación de los hijos hacia los padres se perdió, muchas cosas se han perdido. La Escritura nos habla, voy a tocar un punto de lo que es un ejemplo de honra, un ejemplo de obediencia, de honra. Una ocasión en el libro de Jeremías, capítulo 35, versículos 1 al 19, porque la honra trae recompensa, es lo que trae recompensa. Por eso dice ahí que es el primer mandamiento con promesa. El pueblo de Israel, Dios tenía sus sacerdotes. Pero vamos a leer la palabra. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Enán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: beban vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberán jamás vino ustedes ni sus hijos, ni edificarán casa, ni sembrarán sementera, ni plantarán viñas, ni las retendrán, sino que morarán en tiendas todos vuestros días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: vengan y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderán a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han hecho hasta hoy, para obedecer el mandamiento de su padre. Y yo les he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar, y no me han oído. Envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: vuélvanse ahora cada uno de vuestro mal camino, y encomendad vuestras obras, y no vayan tras dioses ajenos para servirles, y vivirán en la tierra que di a ustedes y a sus padres, mas no inclinaron su oído ni me oyeron. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab vuestro padre,
Escuche bien lo que dice ahí. Por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaron todos sus mandamientos, e hicieron conforme a todas las cosas que les mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. Qué hermoso es. Qué hermoso es como Dios, los últimos 2 versículos nos resumen la recompensa, pero en el versículo 18 recalca claramente, dice, ¿oyeron? Dice, por tanto, por cuanto obedecieron el mandamiento de Jonadab su padre, y guardaron sus mandamientos, y hicieron conforme a todo. O sea, es oír, guardar y poner por obra. O sea, eso es la esencia que cada uno de nosotros debe tener, primeramente de Dios el Padre. Si no conoces del Padre, por lo menos lo que papá te diga. Porque siempre un padre o una madre nunca van a mal aconsejarte. Un buen padre siempre va a aconsejar bien a sus hijos, siempre va a buscar lo mejor para sus hijos, siempre va a querer que a sus hijos les vaya bien y lo va a preparar. Pero muchos hijos piensan que el padre o los padres quieren hacerles daño. ¿Por qué no me dejas ir a tal lugar? ¿Por qué no me dejas hacer esto? ¿Por qué mi amiga, mi amigo hace esto y por qué yo no? Por eso les va como, ahora sí, perdón la expresión, pero les va como en feria, dicen algunos. ¿Sí? No obedecen, no se acatan. Hemos visto, Dios nos ha permitido en el ministerio aconsejar a muchas personas, y algunas solamente son recompensas o consecuencias de sus actos, de sus malas acciones, de no haber hecho caso a papá y a mamá. Hay padres que se han ido a la tumba inclusive con tristeza en su corazón. ¿Saben por qué? Porque muchos hijos hicieron lo que quisieron, hijas hicieron lo que quisieron. Mamá, papá, cuando ellos andaban, quizás andaban de novio, como se expresa el mundo, y papá le decía, hija o hijo, esa mujer o ese hombre no te conviene. El papá, la mamá lo dice por experiencia, porque ellos saben que no le va a ir bien, pero ¿sabe qué hacen? Se aferran, y cuando ya están en el matrimonio, las consecuencias, golpeadas, y ahí vemos. Hemos tenido en el ministerio muchos, de verdad, no nos burlamos, pero da tristeza, porque son consecuencias de sus actos, son consecuencias. Toda desobediencia es deshonra, faltarle el respeto a los padres es deshonra. ¿Sí? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Cómo tratas o trataste a papá y a mamá? ¿Cómo es tu relación? Hay hijos que le dicen a su padre, güey, ¿has escuchado esa frase? ¿Qué onda, güey? No, y yo lo he escuchado de hijos. Hijos pequeños, igualados con papá, le dicen, tú, es que tú no me has dado. ¿Cómo que tú? No hay respeto. Ya se perdió el respeto a los padres. Ni siquiera menos honra. No hay respeto. Ya ya como si fuese cualquier conocido solamente. Como si fuera un extraño en la casa, ya no hay. ¿Sí? Los hijos hacen lo que quieran, por eso ya se perdieron los valores. Yo veía en una ocasión a alguien que decía, somos la generación de aquellos que, ya se está perdiendo la generación de aquellos que nos quitábamos el sombrero cuando encontrábamos a un anciano, y eso es cierto. Eso es cierto. Cuando éramos pequeños, mi papá siempre, él nos enseñó, mi abuela, mi abuelo nos enseñó a respetar a los ancianos, a los mayores, pues. Y si saludábamos a papá en la mañana, era la mano papá, la mano mamá. Es una frase que se usaba en esta área, no sé por allá cómo, pero eso es parte de. Y si veían a una persona, si tenían algo, es como si fuera un soldado, le quitaba y decía, buenas tardes. Ahorita no, pasa delante de alguien, más su mamá. Hay hijos que se enojan con papá, con mamá, y le guardan tanto rencor y no le hablan, no les hablan, y están en la misma casa. Es vergonzoso lo que hoy se vive. Son las cosas reales de hoy, lo normal, entre comillas. Ya no hay respeto a los padres, ya no. Todo lo que tiene papá, el hijo lo agarra y hace lo que... No respetan sus cosas, no respetan su autoridad. Y eso tiene que ver mucho con muchas cosas, ¿no? Entonces, el versículo de Levíticos 19:32 nos habla de esto, dice de inclinarse a las canas, de hacer reverencia ante las personas adultas. Eso es, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás
el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice el Señor. ¿Sí? Honrarás el rostro, o sea, personas adultas. ¿Por qué? Porque son mayores. Son mayores. La Escritura es muy clara cuando nos habla de respetar la autoridad. Papá es autoridad, es la cabeza del hogar. Mamá es la hija de la gracia. De todos modos, papá y mamá son mis autoridades. Y yo escuchaba un predicador que hablaba y decía que las autoridades superiores son Dios nada más, que no hay nadie más. Pero no entiende lo que dice la Escritura en Romanos 13. En Romanos 13, en el versículo 1 en adelante, miren lo que dice la Escritura. Y lo habla específicamente para que usted y yo lo entendamos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Mi mamá, mi papá son autoridades superiores para mí. Y de ahí vamos a ir poco a poco hacia arriba. Después está Cristo, después está Dios. Así lo explica la Biblia. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Para qué hay una autoridad? Para que haya un gobierno. Y ese gobierno tiene normas, tiene leyes, establece los límites. Entonces, cuando uno viola una regla de eso, obviamente tiene que venir disciplina y castigo, pero no existe. No hay un gobierno en casa. Primeramente, quizás a veces papá no la impuso, o bien, papá la puso, pero los hijos se rebelaron. Porque nos faltó sabiduría como padres, quizás para enseñarle a nuestros hijos lo que es la obediencia, lo que es el temor, lo que es la honra. No se la enseñamos, no lo vieron quizás. Entonces no tenemos, y el versículo que sigue, versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, oponerse, resistir, soberbia, arrogancia, o sea, no hacerle caso a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste. ¿Quién estableció que honremos a papá y a mamá? Dios. Entonces estamos resistiendo a la autoridad de Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué hay tanto condenado? Así dice la Biblia. No vaya a decir, ese hombre habló mal. No, así dice. ¿Por qué hay condenación? Acarrean condenación para sí mismos porque no se someten a la autoridad que Dios estableció, que es papá y mamá. El peligro que existe, inclusive hay padres, hay matrimonios que quieren servirle a Dios. Pero ¿sabe qué? Los hijos son el estorbo. Dice, ¿cómo? Sí. Por eso cuando la Escritura nos habla en 1 Timoteo 3, dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primero dice que gobierne bien su casa. Que gobierne, quiere decir que tenga el gobierno de Dios en su casa. No es fácil, amados hermanos. De verdad no es fácil. Ahí lo dice 1 Timoteo 3, 4, me dice, si alguien, primero del 1 dice que quiere obispado también, pero es el 4, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sujetos, a los hijos hay que tenerlos sujetos. Pero ahorita los hijos ya no tienen libertad, usan la libertad como libertinajes. Mamá, voy a hacer tarea, y no va a hacer tarea, va a hacer ejercicio para que tenga 9 meses de producto en el vientre. Sí, esa es la tarea. Capaz le dejaron tarea de ginecología y usted no sabe, pero no pregunta. Pregunte a sus hijos, no sea que a eso vaya. Y por eso ahorita tenemos una depravación, porque el problema no está en la sociedad. Yo estoy seguro que usted como yo, muchos decimos, esos vagos, esos, no sé cómo, qué palabra usa usted, esos malandros, esos sicarios, esos, qué sé yo, que venden droga, cómo no los agarran y los matan o los meten a la cárcel, en fin. Yo no sé las expresiones que usted haga, pero si se escucha esos comentarios, o esos bola de drogadictos que andan ahí, deberían de meterlos a la cárcel. No, yo le digo lo contrario. A los que deberían de meter a la cárcel son a los padres de esos jóvenes que están ahí, porque no les instruyeron. Los hijos necesitan instrucción, que quiere decir pasar tiempo con ellos, decirles cómo se hacen las cosas, ¿sí? Lo único que hacen la mayoría ahorita, entre comillas, los padres, es traerles todo para que no les falte nada a los hijos. Si a tu hijo no le falta nada, él nunca va a valorar nada. Y te va a perder el respeto, porque él sabe que tú solamente eres una fuente de donde él va a sacar lo que él necesite, lo que él quiera, lo que se le antoje, ¿sí? Porque tú nunca le has enseñado cómo se gana. ¿Cómo se gana ese recurso que él lo disfruta? Él hace lo que sea. Si tú tienes una unidad, lo agarra y lo manda hasta
llantas le acaba o qué sé yo, lo descompone, y te lo deja botado. ¿Sabe por qué? Porque no le enseñamos a valorar las cosas. Pensamos que con darle todo a los hijos ya los tenemos del otro. No, no, hay que sujetarlos. Así dice la Escritura. Que tenga a sus hijos en sujeción. Sujeción no significa autoritarismo. Sujeción significa decirles los principios de Dios, enseñárselos de tal manera, como dice la Escritura allá en Deuteronomio, cuando dice, y estas palabras que yo te digo hoy se las repetirás a tus hijos. Repetir, repetir, repetir a tus hijos, estando en tu cama, levantarte, yendo por el camino, cuando te acuestas, en todo el tiempo tienes que recordarle. ¿Para qué? Para que ellos también lo tengan. ¿Sí? No se lo tengan una vez. Y hay hijos que ni siquiera saben que existe la Biblia. Nunca han visto a papá y a mamá leerla. No saben. Y por eso ellos, lo que hacen los demás compañeros hacen. No marcan diferencia en la comunidad donde viven. ¿Por qué? Porque igual que los otros están como barcos sin timón, como ovejas descarriadas. No tienen un pastor en casa, un gobierno en casa. No hay, no existe. Cuando un padre quiere poner reglas en la casa, cualquiera las quiere violar. Pero se necesita mucha y paciencia, autoridad y paciencia para poder nosotros tener a nuestros hijos en sujeción. Es muy difícil, no es fácil, pero es lo más maravilloso, porque nuestros hijos van a honrarnos. La Escritura dice que Elí, uno de los hombres de los primeros sacerdotes, dice la Escritura que este hombre tenía 2 hijos. Y estos hijos, dice que, imagínense, estaban sirviendo en el santuario. Ellos estaban como sacerdotes, pero no conocían. Es raro, ¿verdad?, leer la Biblia. Ahí en primera de Samuel 2, cuando ahí en casita tiene tiempo, léalo, por favor. Dice que tenía sus hijos. Y él sabía lo que sus hijos hacían. Sus hijos en el templo fornicaban con las doncellas que estaban en el templo. Y él oía lo que ellos hacían. Y él dice que no los estorbaba, solamente les hablaba. Hijos, no hagan eso, porque si alguien peca contra el hombre, pues los jueces lo van a condenar. Pero si alguien peca contra Jehová, ¿quién lo va a salvar? Imagínese usted, eso le decía. O sea, hijos, no hagan eso, se ve mal. Hay padres y madres que dicen eso. ¿De qué sirven las palabras cuando no va acompañado de vara, de disciplina? Ay, pero me van a llamar al DIF, me van a meter. No importa, que prefiero ir a la cárcel por disciplinar a mis hijos que por dejarlos que los destruya el diablo en el mundo. Entonces eso es importante que usted... Este hombre dice que les decía. Y cuando Dios vio lo que hacían, le dijo Dios al profeta Samuel, le dijo, dile a Elí que yo había dicho a su padre de él que toda su descendencia me iba a servir, pero él ha desobedecido mi palabra. Él ve a sus hijos que hacen lo malo y no los estorba. Por tanto lo voy a matar a sus hijos y a él también. Y los mató Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo cuando leemos la Biblia, cuando dice en otro pasaje que si alguno tuviere un hijo que sea glotón, borracho, y no obedeciera las palabras de sus padres, dice, sacarán a las puertas de la ciudad y le dirán a los ancianos del pueblo, ¿saben qué? Este es mi hijo, es glotón, borracho y no obedece. Y los primeros que le van a tirar piedras son los padres y todos los matarán a pedradas y morirán por hacer eso. Ay, qué cruel es, ¿verdad? ¿Y usted cree que bonitos van a estar en el infierno sus hijos por la eternidad? Traer hijos a esta vida solo para que sean condenados para carne del infierno. Qué triste, ¿verdad? Porque nosotros no le enseñamos. Y nuestros hijos también, por naturaleza, nosotros traemos, en nosotros mismos traemos rebeldía. Ya la semilla la dejó nuestro padre Adán y Eva. Ya dejaron la semilla en nosotros. De ahí venimos nosotros, de esa descendencia. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No necesitamos pecar para ser pecadores. Ya traemos la herencia de parte de Adán y Eva. Entonces, imagínense nosotros, si dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. En la actualidad, usted puede ver, está papá y mamá, o papá y otro compañero de trabajo conversando, y los hijos se entremeten y dicen, no, ¿sabe qué? No, jefe, así no fue. Jefe, ¿cómo lo está viendo? Como jefe, no como padre. Es raro ver a los hijos ahora decirle padre a su papá, ¿verdad? Ya es casi raro escuchar esa frase, ya es como una frase perdida. Y no hay respeto, no hay respeto. Está platicando papá y otra persona
y los hijos se atravesan en medio. Eso es una falta de respeto. Yo recuerdo mi padre así, nos decía, si una persona está hablando a 10 metros de distancia a él y yo no tenía que pasar en medio, ninguno de nosotros, nadie. Es más, nadie podía interrumpir o hablar o hacer ruido cuando él está hablando, conversando, porque era una falta de respeto, era. Ahorita no. Ahorita papá hasta choca la cerveza con el hijo, ¿verdad? Eso no hay respeto, no hay una honra. Los hijos no honran a los padres, ¿sí? Cuando hay a veces papá y mamá están dialogando algo, están no debe ser así delante de los hijos, pero a veces por las situaciones se da que están los hijos cerca y papá y mamá están discutiendo algún punto. Los hijos brincan a favor de quien los alcahuetea más. Y no, tú papá o tú mamá eres una... ¡Qué falta de respeto! No hay honra. Se terminó la honra. Eso es clave. ¿Cómo puedes decir que honras a Dios si no honras a tus padres? ¿Cómo puedes decir que obedeces a Dios si no obedeces ni a tus padres? Porque ese es un principio divino. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué cree que Dios escogió a los hijos de Recab? Porque dice, si ellos obedecieron a su padre, y hasta hoy ni ellos, ni sus hijos, ni sus esposas, ni sus nietos están tomando vino, significa que son hombres íntegros. Ellos obedecen, yo los quiero en mi altar, y a ustedes los echo fuera porque no hacen caso a lo que les digo. Tremendo, ¿verdad? Hay recompensa para la obediencia. Deuteronomio 5:16, hay una sentencia de parte de Dios para los que deshonran a sus padres. Mire lo que dice Deuteronomio 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que te vaya bien. Mucha gente le da dinero a quien sea y dice para que me vaya bien. No, primero está la honra a tus padres. ¿Cómo están tus padres? ¿Los honras? ¿Los honras? Eso es importantísimo. No te va a ir bien si tú has deshonrado a tus padres y no les pides perdón. Quizás no sabías este principio y dices, hoy sí lo voy a hacer, hoy voy a pedirle perdón a mis padres, me voy a humillar delante de Dios reconociendo que estoy mal. Y así solamente voy a recuperar mi relación con mi papá, con mi mamá. ¿Sí? Deuteronomio 27:16, mire lo que dice la Escritura. Vamos a ver varias citas que nos dicen las consecuencias de la sentencia que Dios dejó. Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Ya está maldito por Dios, no por... Hay hijos que no solamente traen la maldición de Dios, sino la maldición de sus padres. Porque sus padres dicen, ay hijo, el día de mañana te vas a acordar de mí. Cuando tengas tus hijos, y ya los sentenciaron. Eso es una maldición. Y está vigente, no crea que no. Yo recuerdo, no éramos creyentes, nosotros no éramos cristianos, éramos inconversos. Pero sin embargo mi papá, mi mamá, antes de conocer a Jesús, ellos nos decían, cuidado hijo, no hagas que yo te diga una mala palabra, que yo te maldiga, porque una palabra de un padre y de una madre te alcanza porque te alcanza. Yo no entendía cuando me lo decía. Pero aquí yo lo veo que aquí está en la Biblia. Dios dijo, maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Maldito. ¿Cuántos malditos hay en la iglesia? Y quieren ser bendecidos por Dios. No se puede, porque hay un principio crucial. Obedece a tus padres y vas a obedecer a Dios. Obedece a tus padres y obedecerás. Honra a tus padres y vas a honrar a Dios. ¿Sí? Dices, con Dios yo no le he robado ni un peso, yo diezmo todo. ¿Y tus padres qué? No, pero ellos tienen, ¿y qué te importa que tengan? Tú hónralos. La honra no está sujeta a que sean pobres. La honra está sujeta a la autoridad que ellos son delante de ti, lo que Dios puso sobre ti. No sé si me estoy explicando. Yo quiero que tú entiendas esto. La honra a los padres es lo que Dios persigue porque quiere bendición sobre tu vida. Levítico capítulo 20, versículo 9. Cuando papá y mamá te dicen algo es por tu bien. Pero tú que dices, total, no me importa. ¿Sí? Yo también tengo hijos. Y escuchaba frases de mis hijos cuando les decía, o de mis hijas. Hija, pórtate. No hombre, como ustedes ya hicieron su vida, como ustedes, nadie los detuvo. Y le decía, lamentablemente sí, así fue. Pero hoy estoy aquí para darte un consejo. Y sabe que muchas veces
no hacen caso. Pero cuando ya están sufriendo en el matrimonio, entonces dicen, ah, yo me acuerdo. Pues acuérdate, porque esas son consecuencias. Todo hombre que maldice a su padre, dice la escritura en Levíticos 29, dice, todo hombre que maldice a su padre o a su madre, de cierto morirá. De cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Tremendo. Analízalo ahí donde estás. Puedes tener ya una edad de 90 años, es posible 80 años, pero acuérdate cómo trataste a papá y a mamá, porque esa maldición te persigue todavía. Mira a tus hijos cómo se portan contigo, es consecuencia de... Porque no puedes recibir bendición cuando tú no lo diste, no lo hiciste. Es tremendo, de verdad. Lo que sembramos, cosechamos, ¿no lo ha leído? Ahí dice la escritura en Gálatas 6:7, por si usted no lo sabía. Ahí está, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es que yo obedezco a Dios, ¿y qué a tus padres qué? Pero es que eso fue cuando, no, pero tú, ahorita, actualmente, ¿qué haces? Es que él no quiere nada con Dios, no me importa que sea inconverso, tú eres cristiano, háblale de Cristo, pero honralo como haya sido el peor padre, gruñón, gritón, golpeador, como haya sido, es tu padre, es tu madre. Tienes que honrarlo, tenemos que honrar a nuestros padres. No tenemos que pedirles cuentas a ellos porque no somos Dios. Hay hijos que se volvieron en jueces de sus padres. ¿Cómo lo voy a decir? Él hizo así, ¿qué te importa? Él recibirá su premio, o su recompensa, o su consecuencia. Pero tú, ¿qué pasa contigo? Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Proverbios 20, versículo 20, dice la escritura. Proverbios 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué quiere decir? Va a morir a temprana edad. Apagar su lámpara significa cerrar a sus ojos. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Se le apagará su lámpara. Va a morir. Y cuánta tristeza da que dices, joven, estaba jovencito, jovencita. Apenas estaba en la plena flor de la juventud. Ese fue su error. Por eso el sabio Salomón escribe en Proverbios, cuando dice, acuérdate, en Eclesiastés 12, creo está, dice, acuérdate de tu Creador. Mira joven, cuando estamos jóvenes pensamos que el mundo es papita para nosotros, nos queremos comer al mundo entero. Todo es, no, o sea, no hay nadie como tú, joven. Y en ese momento entra, o desde la adolescencia entra la soberbia al corazón, se activa la soberbia, la arrogancia, la lujuria por el sexo opuesto. Y por eso dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Dice, toma placer si quieres, o disfrútalo. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero dice, pero sabe, hay una advertencia, y hay un foco rojo que está como en aquello que está eso es un peligro. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tremendo, ¿sí? El joven, hay niños de verdad que es vergonzoso. Cuando vemos jovencitos de 12, 13 años andando en el noviazgo que le llaman. ¿Sí? ¿Sabe de quién nos da vergüenza? De los padres. Ellos son la vergüenza de sus padres. ¿Cómo es posible que pues son niños? ¿Por qué? Porque los invadió la lujuria, porque no hubo alguien que les haya hablado, les haya dicho esto es peligro. Eso es un peligro. Por eso fornican y se van al infierno. Nacen niños que no son hijos legítimos, son bastardos. ¿Y sabe lo que significa la palabra bastardo? Maldito, sin derecho a heredar. Perdóname, quizás en tu congregación tu pastor no sabe esto, pero así lo llama. Ve con un juez nada más. Si es un hijo que nació fuera del matrimonio, le ponen hijo natural. O ya le ponen bastardo, creo, me dijeron. Y si nace de un matrimonio se llama hijo legítimo. Tremendo, ¿verdad? Pero eso no le importa, que con que tenga mi hijo, no saben. ¿Cómo aparece en el acta tu hijo? El documento que tienes, ¿cómo aparece? ¿Como natural o como legítimo? Así como aparece en la tierra, así aparece en el cielo. No existe.
no está en la lista. ¿Sabe por qué? Porque eso es, pero todas esas acciones es porque no honramos a los padres. No, el papá, hijo, no salgas. Papá, voy a salir. Y a veces, papá, tienes que poner límites. Sí, hijo, pero te quiero aquí a las 8. Imagínense que le dice, voy a salir, papá, a tal lugar. Está bien, hijo. Te cuidas nada más. ¿Cómo que te cuidas? O sea, vete, si quieres todo el año y regresa cuando quieras. Eso le está diciendo. Pero si le dices, ¿sabe qué? Te doy permiso, solamente 2 horas. Pero vas a ir con tu hermano. No, es que quiero ir sola porque es que van a ir mis amigas. Esas amigas no son amigas, son amigos. ¿Sí? Pero muchas veces los padres no entienden. ¿Sí? Los padres de antes había mucha disciplina. Inclusive azote, no solamente disciplina. Pero lo hacían por nuestro bien. Los golpes que recibí fueron para mi bien, nunca fueron. Pero ¿usted cree que los entendí en el momento? No. Mi padre es malo, me pega. Y eso pensamos mucho. Todo buen padre anhela, desea, se esfuerza por darle lo mejor a sus hijos. Trabaja, se desgasta su vida por lograr que a sus hijos no les falte nada. Pero muchas veces ese es el peor error que hemos cometido los padres. ¿Sí? ¿Sí? En lugar de eso, nosotros alcahueteamos a los hijos y eso es lo peor. No los disciplinamos, no amonestamos, no corregimos y el niño comienza en la soberbia desde muy pequeño. Por naturaleza el hijo se va a empezar, dice, antes de la soberbia o antes del quebrantamiento de espíritu viene la soberbia. La soberbia ya está en nosotros. La soberbia, la rebelión, la arrogancia, el orgullo, la vanagloria, todo ya está en nosotros. Ya está, no tenemos que buscarlo. Ya está, solamente está esperando el momento para brotar. Y si tú no pones un alto en ese momento, ese niño se va a convertir en un rebelde. En un rebelde. Desde el principio de la creación lo vemos. ¿Sí? Vemos a Adán y a Eva. Primer hijo Caín, el segundo Abel. ¿Y quién fue el que mató a su hermano? ¿Qué entró en su corazón? Arrogancia, soberbia, todo eso. Muchos padres han permitido que sus hijos se vuelvan arrogantes. ¿Saben por qué? Por lo mismo. Porque nunca o sea, ellos lo que vivieron, dicen, es que yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Pero ¿sabes por qué eres así ahora? Porque viviste eso. No les permiten a sus hijos pasar procesos. No les permiten a sus hijos pasar necesidad y ellos no. Me acuerdo del apóstol Pablo, aunque es un contexto espiritual, pero lo vamos a aplicar en este momento. Entiéndalo bien, es un contexto espiritual. El apóstol Pablo decía, en todo y por todo he sido enseñado, así como para tener abundancia y como para padecer necesidad. Para tener todo, para tener hambre, en todo y por todo he sido enseñado. Y por eso dice, todo lo puedo en Cristo cuando él habla de esto. Pero tienes que preparar a tus hijos. Porque si todo el tiempo a solamente alargar la mano, pedir y listo, ni Dios es así. Ni Dios es así. Dios te pone condiciones. Si tú vas a pedir, te pide condiciones Dios. Y entonces recibirás. ¿Sí? Pero si no, o sea, no nada más, ¿sabe qué? Los hijos ya están, es que lo que le corro, papá lo agarro, lo tomo, se lo pido, me lo tiene que dar. Y eso precisamente es lo que no a nuestros hijos solamente. Y el día que falta papá, y a veces papá les dejaron una gran herencia a sus hijos. ¿Sabe cómo terminaron sus hijos? En la calle. Lo acabaron, lo vendieron todo porque no les costó, no supieron el valor. Cada peso, cada centavo que un hijo gasta, le cuesta sudor a sus padres. Bueno, a algunos, ¿verdad? Pero eso es importante que nuestros hijos entiendan. La disciplina es necesaria. La Biblia dice que cuando tu hijo dice que dice el látigo para el caballo, el freno para la trompa del asno, dice, y la vara para la espalda del necio. La necedad está ligada, dice la Biblia, en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará desistir de ella. Pero muchas veces no usamos eso. Solamente, hijo, te voy a pegar, hijo, sí, mira, que te voy a, o ahorita que llegue papá, eso no le afecta a nada. El niño dice que grite esa burraca, yo no voy a hacer caso. ¿Sí? Cuando dice, en un versículo de la Biblia dice, si lo castigarás con vara y sacarás su alma del Seol. ¿Sabe dónde está el alma de los jóvenes, de los niños? En el infierno muchas veces, porque no hay disciplina. La disciplina es necesaria. Miren lo que dice Hebreos 12, del versículo 5 en adelante. Usted se va a dar cuenta si por eso muchos dicen, ay, yo amo todo lo que me pide. Eso no es amor, eso es alcahuetería y lo estás enviando al infierno, es carnada del infierno tu hijo.
disciplínalo. Pero ahorita no toco el punto de los hijos, de los padres, sino que de los hijos hacia los padres. Si tú no recibiste disciplina, tú no fuiste valorado como hijo, sino como un bastardo. Mira lo que dice la Biblia. Y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no digas, no vale nada, no, la disciplina, no. Dice, no la menosprecies, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Cuál es la condición? Soporta la disciplina y eres hijo. Porque la pregunta es, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No es hijo. No es hijo. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¿A poco la Biblia lo dice? Lo dice, pero porque no te da tiempo leerla, no sabes. Y por eso nuestros hijos hacen. Ya tocaremos el punto de los hijos en especial, pero aquí estamos hablando de la honra a los padres. Esto es un hijo que es entrenado en este punto, va a honrar a sus padres. ¿Y sabe qué hace la disciplina? Mete temor al corazón. Yo le voy a contar algo un poquito así cortito. Mi papá era una persona de estatura más pequeño que yo, y le teníamos, hasta cierto punto, miedo. Si él decía, hijo, ve a comprar tal cosa, nos quedaba donde íbamos a comprar más o menos a 10 minutos de camino. Él calculaba el tiempo, no tenía reloj, pero la sombra de la esquina de la casa o un árbol, ahí él marcaba, mira, fíjate, te estás yendo aquí, cuando esté la sombra aquí tú ya llegaste. ¿Qué cree que hacíamos? Corríamos como gacela, ahora sí. Llegábamos, comprábamos las cosas y allá veníamos recio, corriendo. Y llegamos justo a tiempo. De verdad, a veces veíamos la raya. Dice, por poquito te ganabas tu premio. Así me decía. ¿Qué cree que ponía eso? Temor. Cuidado, a papá no le falta respeto. Mi mamá nos alcahueteó a nosotros. No le hacíamos caso. Mi mamá hablaba. Ahorita, hijo, haz esto. Sí, ahorita que yo acabe de jugar. Nosotros poníamos la condición en lugar de que mamá nos las pusiera. Pero eso fue porque ella nos alcahueteó. Dice ella, porque los amé. Mala interpretación del amor. No es alcahuetería, eso no es amor. Y eso, por eso no le va bien a uno en la vida. No honré a mi madre en el momento que lo tenía que hacer cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque ella se prestó para eso. Y usted dice, por eso mi papá. No, momento. Nosotros tenemos que honrarle sean como sean. Equivocadamente nosotros no le sean, pero cuando papá era. Así eran las 5 de la mañana, nos levantaba. Órale a traer leña, papá, pero ¿cómo lo vamos a ver si no sé cómo le hagan? Pues ese no sé cómo le haga quiere decir, yo quiero leña aquí y la quiero. Y teníamos que ir. Pero los hijos ahorita, el papá se levanta madruga para trabajar, los hijos a las 12, 1 del día, se viene levantando. Y ya quieren el desayuno en la cama. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué honra puede darle un hijo. Llegan jóvenes a visitarnos a veces y ves cómo actúan y dicen, ay Dios mío, qué vergüenza de esos padres que lo tuvieron. Nunca, mi abuela, mi papá decían, hijo, cuando vayas a casa de alguien, toma una escoba, barre el patio, haz algo que ellos digan, este joven o este niño le enseña a sus padres a ser respetuoso, a ganarse el pan. Así nos decían, a ganarse el pan, gánense el pan, el café o algo así, ¿sí? Pero ahorita, pobres mujeres o hijos se casaron y piensan que la divina providencia les va a traer el sustento. No tienen ni comida, no tienen ni techo, no saben ganarse el pan. Lo único que saben es montar a la mujer y hacerle hijos, pero no saben lo que es. ¿Por qué? Porque no fueron enseñados. Pero ellos tampoco honraron a sus padres. Ellos no honraron. Dice la Escritura en Proverbios 11:2 que cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Cuando nuestros hijos, Proverbios 11:2, cuando nuestros hijos empiezan a ser rebeldes desde pequeños. Usted se da cuenta, y ellos voltean y hacen los ojos. Eso es altivez, cuando se te quedan viendo con los ojos, están retando, se están resistiendo a tu autoridad. Y muchos dicen, y se ríen, ay, me da risa cómo hace mi hijo, mi hija, qué chiste. No, desde ese momento disciplina,
para que no lo vuelva a hacer. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, te empiezan a deshonrar. Hay padres que cuando sus hijos hacen una travesura o hablan una palabra corrompida, una grosería, como le decimos, ¿sabe qué hacen? Se ríen y hasta los aplauden, y los hijos piensan que es normal que están haciendo. Y así crecen con esa soberbia. Proverbios 30, versículo 17 también dice lo mismo. ¿Sí? El ojo que escarnece a su padre, o sea, el que lo mira así retante. ¿Y qué? O sea, así molesto. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿De qué está hablando ahí? De demonios en la vida de jóvenes. Demonios. ¿Sí? Ay, mi hijo no era así, se quedó en el avión. ¿Verdad? Todo eso. Ya está la maldición escrita por Dios, no por el hombre, yo no lo puse. Yo quisiera que no existiera nada de eso y también usted, ¿verdad? Pero mire, nosotros somos un resultado de lo que hicimos. Y todavía lo que nos falta pagar, si no nos arrepentimos, si no nos humillamos delante de Dios y delante de nuestros padres, a quienes hemos deshonrado. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro cuando llega la desobediencia en los hijos o cuando llega la adolescencia más que nada? La adolescencia es la fornicación, es el peligro más grande. Dios, usted lee la Biblia y dice, no fornicarás, no fornicarás. ¿Sí? La deshonra de un hijo o una hija es la fornicación. Levíticos 19, 29, tan así es la fornicación. Es uno de los pecados más asquerosos que tiene que ver con la inmundicia. Que Dios dice que en la iglesia no se debe ni mencionar. Que el cristiano no debe de mencionar la palabra fornicación. Tan asqueroso es, tan abominable es para Dios que dice, ni lo mencionen. Así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Después vemos el versículo de 1 Corintios 5, pero ahorita vamos a ver lo que dice aquí. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Cuántos padres tienen prostitutas en su casa? Yo he escuchado testimonios de padres o madres, hija, si vas a salir, llévate, cuídate, protégete, tómate la pastilla del día siguiente, no sé cómo se llama. Y hasta los hijos allá te lo llevan. Tiene una... No, pero sí le sale. Cuando ven a una mujer que se prostituye, que está con su... que hace en la calle. Esas prostitutas, ¿y tu hija qué? Si tu hija está viviendo en comillas, esa mentada unión libre, es una prostituta. ¿Sí? A los hombres les conviene prostituirse con ellas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada. No los obliga nada, ninguna ley a mantenerlas, a hacer esto. ¿Por qué? Porque no tienen un documento. Tremendo. Pero eso deshonra a los padres. Cuando una hija se prostituye, o un hijo también, o un hijo, la santidad se le tiene que enseñar a los hijos, hombres y mujeres, y decirles el valor de la castidad, hombre y mujer. Quizás usted diga, ¿cómo crees? Bueno. Ahora sí te digo, como le digo aquí a la congregación, allá abajo te vas a acordar de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Eso es deshonra, eso deshonra a los padres. Levíticos 21:9. Dios es celoso de su pueblo. Por eso Dios manda que nosotros, cuando una hija o un hijo se guarda en santidad, honra a sus padres. Pero ¿sabe qué la frase? Experimenta. ¿Y cuántas cosas, no? Pero ahorita no tocamos el punto de los hijos en sí, pero ahí vamos un poquito. Pero ¿por qué crees que los hijos no honran? Porque los padres no pasamos tiempo con ellos, no les enseñamos. ¿Sí? Tú tienes que decirle a tus hijos qué hacer y qué no hacer. Dios se lo dijo a Adán. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, excepto de ese. Porque el día que tú lo comas, te digo una cosa, te vas a morir, Adán. O sea, Dios no le dijo a Adán, ese que está encerrado con alambre de púas, electrificada la malla, no vayas a entrar ahí. No le dijo, está ahí visible. Pero yo te digo, yo hablo a tu corazón, no lo comas, come de todo excepto de ese. ¿Y qué pasó? ¿Por qué comió? Porque estaba al alcance, estaba visible, estaba todo. O sea, sus hijos no necesitas que los encierres, pero sí que le enseñes principios y les pongas límites.
Él decidirá honrarte o deshonrarte, pero que Dios no te diga, tú no estorbaste a tus hijos, como le dijo a Elí. Nosotros tenemos que estorbarle a nuestros hijos. No significa que tu hijo nunca va a fallar. Probablemente se vuelva el peor, la oveja negra, como decimos, pero tú no dejaste de hablarle, porque tú vas a entregar cuentas a Dios y yo. Pero en este sentido, dice en Hebreos 13:4, dice la Escritura, honroso sea en todos, hablando de la fornicación, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuántos hijos, deshonran a sus padres? Se van, viven con una mujer, viven con otra y así están. Deshonran a los padres. A veces es una consecuencia, pero nosotros no tenemos que ser los instrumentos del diablo para que nuestros padres sufran. Debemos honrarles. Proverbios 17, 21 y 25. Proverbios 17, versículo 21 y 25 nos habla de este punto, ¿sí? ¿Cómo nosotros tenemos que honrar? ¿Por qué nosotros tenemos que honrar a nuestros padres? Dice, el que engendra al insensato. El que engendra al insensato, a un ser que es estúpido, que no reflexiona lo que hace, dice, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará, nunca tendrá alegría en su corazón, nunca. Padres en lugar, ya los ve, por naturaleza, por su edad, ya están canosos, pero están todos acabados. ¿Por qué? Por lo tanto que piensan. Hay padres que no pueden ni dormir, madres que no duermen por esperar a sus hijos. ¿Es eso normal? No. Los hijos no están honrando a sus padres. Dice el versículo 25, el hijo necio es pesadumbre de su madre y amargura a la que lo dio a luz. Amargura. La amargura es algo amargo, es hiel. Es tremendo. Hay padres que están amargados por sus hijos que no los honran. Porque el hijo necio no obedece. No obedece. Hijo, no hagas esto y lo hace. Hija, no hagas esto y lo hace. Hijo, y todo el tiempo. Pero también le digo, vuelvo a repetirles, porque papá nunca ha tomado la vara. Nunca imponen castigos, disciplinas. Nunca les ponen límites, nunca les ponen condiciones. Hijo, lo que se te ofrezca. Yo cuando estuve pequeño sufrí mucho y no quiero que sufras. Precisamente por eso eres así. Por eso ahorita te ganas tu sustento. ¿Por qué? Porque papá te lo enseñó. ¿Sí? Ahora, las malas compañías corrompen a nuestros hijos. Proverbios 28:7. El libro de Proverbios es un libro de consejería. ¿Sí? El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Con quién se juntan tus hijos? Tú tienes que conocerlos. ¿Sí? Por esa razón muchas veces no tenemos nosotros lo que queremos. La Biblia nos dice en Proverbios 3:1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y nos sigue diciendo la Escritura ahí las recompensas de guardar la palabra. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. O sea, la verdad, solo la verdad. No lo que te enseña el mundo, lo que enseña Dios, lo que te enseña tu Padre. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira lo que haces, afecta tu relación con Dios y con tus padres también. La honra, la deshonra. ¿Sí? Entonces, importantísimo. El que ha escuchado un refrán que dice, el que no oye consejo nunca llega viejo. Y la misma Biblia dice en Proverbios 13:1. Proverbios 13:1 nos dice que es el mismo ejemplo. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay hijos que escuchan y se burlan de papá y mamá. Le digo, obviamente los responsables son papá y mamá, pero nosotros como hijos tenemos que honrar a esos hombres, tenemos que aprender. Quizás papá no te enseñó, mamá no te enseñó, no tuvo tiempo para ti, porque se la pasó en el trabajo, lo consumió el afán. Pensó que con darte dinero, con darte estabilidad económica, con darte otras cosas que otros no tenían, pensó que eso era amor. No, es tiempo. Nuestros hijos necesitan instrucción, enseñanza. ¿Sí? Y todo tiene un tiempo, pero ahorita es lo que ya no tenemos el tiempo suficiente para poder enseñar estos puntos. Pero cuando los hijos honran a sus padres, traen alegría a sus corazones, dice la Biblia en Proverbios 10:1.
traen alegría al corazón del padre, de la madre. Padres orgullosos por sus hijos. Dice los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sí? El hijo sabio alegra al padre. Tienes que invertir. Nosotros muchas veces no lo hacemos. Invertir no de dinero, de tiempo con tus hijos para que ellos sean, el día de mañana te puedan honrar. Yo recuerdo cuando era pequeño, a mí me daban los maestros poesías, muchas poesías, y les gustaba cómo declamaba y me daban hasta 4 poesías largas y yo las daba las tenía que memorizar. Y donde vivíamos, nosotros fuimos muy pobres económicamente y usábamos el candil. Yo me quedaba hasta la 1, 2 de la mañana repasando esas poesías para memorizarlas. Me daban a veces 2 semanas o menos, y en 1 semana o menos ya las 4 poesías las tenía memorizadas. Y el maestro me decía, te voy a dar otra, está bien. Vivíamos en un pueblo pequeño y la gente me estima hasta la fecha, porque eso era mi forma de conducir. Cuando mi padre me veía, me abrazaba y lloraba y me decía, hijo, me siento orgulloso de ti. Le sacaba lágrimas a mi padre, a mi madre. Se sentía orgulloso cuando le decían, oye, tu hijo, qué bonito declama. Eso le traía alegría a su corazón. Pero no llegó de la nada, yo tenía que invertir tiempo. Y muchos hijos no invertimos nada para traer la alegría a nuestros padres, les trajimos tristeza. ¿Sí? Ahora vives con el hombre y la mujer que papá no quería, y mira cómo te trata. Por eso. Pero nunca te acuerdas, dices, es que tú lo demandas y haces todo, pero nunca vas quizás ahí a la tumba de papá y mamá. Perdóname Dios, porque deshonré a mis padres, y esa es la consecuencia de Proverbios 23, versículos 24 y 25. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Verdad? Qué hermoso es cuando papá se siente orgulloso de ti. Qué hermoso es cuando papá le hablan de ti. Versículo 25 también. Dice, alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Por eso, porque traes alegría a su corazón. Muchos hijos, cuando los padres envejecen, los olvidan o los menosprecian, no los honran. Esperan un día especial, por ejemplo el que pasó el 10 de mayo. Dios no lo puso en la Biblia eso. ¿Sabe por qué no puso Dios un día especial para los padres? Porque deben ser todos los días de nuestra vida. Y muchos hasta viajan, hacen fiesta para pelearse y todo en la fiesta, para ver que vean qué regalo le trajeron a mamá, a papá, pero fue el único día. Y después todo el año lo olvidan, o 2, 3 años, hasta que llega otro 10 de mayo. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Porque debe ser todos los días. Mamá y papá comen todos los días. Mamá y papá se visten todos los días. Mamá y papá. Ellos, cuando tú estuviste pequeño, no te visitaron un día y te dejaron, después al año vinieron a verte. ¿Verdad que no? Si lo hubieran hecho tú no existirías, ni yo existiría. Proverbios 23, 22 dice, habla de este punto que nosotros tenemos que ser. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sí? Hay hijos que en lugar de honrar a sus padres se sienten avergonzados de ellos. Ay, no, que ni sepan que ella es mi madre. No lo quieren ver. Y si tienen una madre, y cuando va a visitar, ¿y ella quién es? Es una chacha, o es la sirvienta de la casa. Se avergüenzan de sus raíces, deshonran a sus padres. Es tristeza, ¿verdad? Muchos visten bien, tienen buenas casas, y papá y mamá abandonados por allá en un lugar donde casi no hay acceso. Qué triste, ¿verdad? ¿Usted cree que el corazón de ese padre, de esa madre, está alegre, está gozosa, está sufriendo? ¿Sí? Recuerda, la honra a nuestros padres nos trae bendición y larga vida sobre la tierra. ¿Has puesto atención escúchame bien, un ratito por este momento, agarra un momento. Si quizás papá está ahí al lado tuyo, quizás está, hoy haz esto, o después que pase esto de la pandemia. Busca a papá y a mamá, siéntate con ellos, medita un momento, toma la mano de papá y revísala. Y ve si hay cicatrices, o hay callos a veces. Y piensa por qué los tiene. Medita por qué los tiene. ¿Viste alguna vez la mano de papá o de mamá? Si tú ya estás grande, papá ya no está. ¿Tuviste esa delicadeza de tomar? Bueno, mamá, papá, mira cómo está. Mira cómo está tu mano, papá, y ha sido por mí.
le dijiste eso a papá. Qué hermoso siente un padre cuando un hijo lo abraza y le dice, papá, te agradezco todo lo que hiciste por mí. Él fue tu protector. Él, si hubiera visto que te estaban pegando, él hubiera dado su vida por ti para que no te... ¿Qué padre no haría eso? ¿Cuánto has visto la mano de papá que se desgastó trabajando? Sus ojos los ves ojerosos, ¿sabes por qué? El sol lo deterioró, el tiempo, porque se desgastó por ti para que tuvieras... Si no viviste en la opulencia, por lo menos no te faltó el sustento. Sus pies se desgastaron. Quizás hubo un tiempo que ni sandalias tenía, pero él tenía que ir a trabajar porque tenía que traer el sustento para su retoño, para su pequeño, para su bebé, para su niño, su niña preciosa que tenía en casa. Allá en el trabajo estaba acordándose, diciendo, quiero regresar a casa donde está mi bebé, mi niño. Quizás no tenía celular en ese tiempo, quizás, pero si lo hubiera tenido hubiera estado marcando, ¿cómo está mi bebé? ¿Te acuerdas? Él se desveló con mamá cuando tú te enfermaste. Él se desveló, él se desgastó su vida para que tú tuvieras atención de él y de ella. Observa todo su ser. Mamá ya no es joven como era en aquel tiempo, pero quizás ves su rostro demacrado, canas, desaliñada. Ya no son los mismos, sus senos ya no, su andar ya es cansado. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué lo llevó a eso? Ella, cuando estaba en toda su energía, expuso su vida por ti, derramó su sangre para que tú y yo naciéramos. Papá y mamá valen la pena. Pero ahora solo te preocupas por ti, por tus hijos, y papá qué, y mamá qué. Que le busquen como quieran. Y hasta el día que se muere vas a derramar tus lágrimas, pero vas ¿por qué? Porque tu conciencia no te deja en paz, porque no les diste nada cuando estuvieron vivos. No los apoyaste. No sabes si tienen o no tienen, si amanecieron vivos hoy, no lo sabes. Porque no tienes tiempo, tu trabajo te consume, tu familia te consume, pero te olvidas de quienes te dieron la vida. ¿Sí? No importa lo que haya sido, pues ya tú dices, mi papá no fue así, mi papá fue malo, no importa, tú no eres juez ni yo fuimos nombrados jueces por Dios para nosotros juzgar a nuestros padres. Nos toca honrarlos. Gracias a ellos, aunque hayan sido malos, perversos, lo que hayan sido, gracias a ellos tú y yo estamos en la tierra. Quizás tú te has lastimado tu corazón, perdona para que puedas ser sanado y puedas amar a ese hombre o esa mujer, que tú no puedes juzgarlos. Si un día tú los maldijiste, tienes la muerte sobre tu vida, perdónalos y pide perdón para que seas libre y tú puedas disfrutar la vida en Cristo como se debe disfrutar, ¿sí? ¿Qué crees que no haría tu papá y tu mamá por ti? ¿Sí? ¿Qué crees que no haría? Todo lo haría. Recuerdo un comentario que hacían una vez, que la mamá de este hombre, Caro Quintero, fue a buscarlo donde estaba encerrado en la cárcel. Y llegó y preguntó a los guardias, ¿y usted qué busca, señora? Le dijeron. Y él dijo, es que vengo a ver a Rafita. Y le dijo, señora, aquí es un centro penitenciario de personas adultas, no es de niños, usted está hablando de un niño. Sí, aquí está mi Rafita. No, aquí no tenemos ningún niño. Y tanto estuve insistiendo, la señora dice, bueno, ¿cómo se llama la persona que usted busca? Rafael, dice. Ah, vengo a ver a mi niño, decía ella. No, aquí no hay niños. Sí, aquí está. Y entonces, ¿cómo se llama? Rafael. Y le buscaron la lista, sí, pero son adultos, no son niños. Sí, aquí está. Pero dígame el nombre, le dijo el Rafael Caro Quintero. ¿Cómo? Señora, pero ese no es un niño, eso es un asesino. Es mi niño, él no es malo. Mire el corazón de un padre y de una madre. Así es. No importa cómo seas, ellos te aman. Ellos dieron todo por ti. Tú vas y le dices a un padre que su hijo es malo, él te va a decir que no. Que él no lo puede hacer, no pudo haber hecho eso. Papá y mamá también hicieron eso por ti. ¿Cuántas veces salieron en tu defensa? Papá y mamá merecen honra. Y Dios dijo, hónralos. ¿Sí? Quizás, como te vuelvo a decir, nosotros quizás no tuviste un buen padre, una buena madre, pero como hayan sido, ellos son el medio que Dios usó para que tú nacieras. Tienes que honrarlos. Hónralos, que de eso depende tu vida, tu larga vida en la tierra y tu prosperidad también.
Honralos, papá y mamá son el medio que Dios dejó para tú ser bendecido en la tierra. ¿Lo sabías? Medítalo, piénsalo bien. Papá y mamá, siéntate con ellos, obsérvalos un momento. Si tienen fotos del pasado, míralos y míralos ahora y dices, ellos están así porque yo nací de ellos. Ellos desgastaron su vida, no para que ellos... Mamá es capaz de quitarse el bocado de la boca para dárselo a ti, quedarse ella muriéndose de hambre. Tanto es el amor de un padre, de una madre hacia sus hijos. Y tú y yo tenemos que honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar es darles economía para que no les falte. Mamá, un día te faltó, papá, un día te faltó cuando yo no estaba. Y a mí nunca me faltó nada, mamá. Ahora tampoco te va a hacer falta a ti. Honra a tu padre y a tu madre. Abrázalos, mímalos hoy que puedes. Y si ya no están contigo, pídeles perdón. Humíllate delante de Dios, pídeles perdón. Pídeles perdón. Si ellos te dieron mala vida que a ti te parece mala, perdónalos. Perdónalos, dile papá y mamá, ustedes no conocían de Dios, no conocían los principios de Dios, por eso me trataron así, pero nunca lo hicieron por tal de lastimarme, sino porque querían lo mejor, pero esa fue la forma que ustedes le enseñaron. Quizás también ellos venían heridos de papá y mamá. Perdónalos, perdónalos, perdónalos ahí donde estás, humíllate, póstrate ahí donde estás y dile, papá, no estás aquí, ya no te puedo ver, pero te pido que yo te perdono porque lo que me hiciste fue porque tú ignorabas el camino de Dios. Tú querías lo mejor para mí y esa era la forma de enseñármelo, quizás a golpes, quizás esa forma de tratarme. Mamá, quizás eso fue también. Pero también pídeles perdón. Porque tú a causa de eso los maltrataste, los maldijiste un día. Y está una maldición sobre tu vida y sobre tu descendencia sin que te des cuenta. Perdónalos y pídeles perdón. Pídeles perdón, dile papá, perdóname cuando yo te hice esto, cuando ¿te acuerdas? Tú te acuerdas de qué le hiciste a papá, cuando desobedecías, cuando no hacías lo que él te decía. ¿Sí? Hay padres que invirtieron todo su dinero en una carrera de su hijo, de su hija, ¿sabe para qué? Para que al final de cuentas terminara casándose y no hiciera nada con aquel sueño que papá y mamá tenían para ella o para él. Qué triste, ¿verdad? Perdónalos y pídeles perdón. Y después dile a Dios que te perdone por haber sido un mal hijo. Pero de aquí en adelante haz un pacto con Dios. Dile, voy a honrar a mis padres. Y si estás joven, obedécelos. Todavía estás a tiempo de rectificar tu camino. Porque hay una gran promesa. Porque hay una condenación sobre la vida de aquellos que resisten a sus padres. Hay una maldición sobre aquellos que deshonran a sus padres. Se van a morir a temprana edad. Se les va a apagar su lámpara a mitad del camino. Yo espero en el Señor que este mensaje te ayude. Reflexiones, medites en él y busques a papá y a mamá. Y es que este sea el mejor momento de tu vida, reconciliarte realmente, apegar tu corazón a tus padres y honrarlos ahora. Aunque no necesiten economía, tú tienes que honrarlos, porque eso es lo que Dios estableció para tu vida y para mi vida. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te ayude a seguir adelante, siendo el mejor hijo, la mejor hija, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.